Hola, buenas tardes. Sobre todo, esperemos que vamos a tener una tarde lo más nutrida posible de información para tratar de abordar este tema que vamos a trabajar hoy. A toda la numerosa gente que nos está viendo por streaming y a la gente que está presente, bienvenidos a este espacio donde vamos a trabajar hoy el tema de los arquetipos masculinos. Antes de entrar de lleno en el tema de los arquetipos masculinos, es bueno que recordemos algunas cosas generales vinculadas sobre conceptos previos para poder entender este punto focal de los arquetipos masculinos. El tema hay que vincularlo con el concepto de memorias, que es uno de los conceptos que en la modernidad se viene trabajando mucho, sobre todo a partir del aporte que realizó el psicoanálisis, en el sentido de que muchas de las cosas que nos pasan, muchos de nuestros síntomas, muchos de nuestros vínculos, muchos de todas las historias que conforman lo que somos, están de alguna manera sobredeterminadas por la presencia del pasado en nuestra vida. Cuando hablamos de pasado no nos referimos específicamente a un pasado cronológico, sino que nos referimos a las cosas que tal vez sucedieron en algún momento de nuestra vida, pero no fueron elaboradas, no fueron cerradas, no fueron tramitadas y entonces siguen siendo puro presente en nuestra existencia. De tal manera que cuando hablamos del pasado, no nos referimos a algo terminado, cerrado, sino a algo que sucedió tal vez hace tiempo, pero que sigue vivo y sigue actuando sobre nuestra vida. En esto de las memorias, hay muchos tipos de memorias. Tenemos nuestra memoria personal desde la concepción hasta el día de hoy. Tenemos la memoria constelar, familiar, que en las últimas décadas ha tenido tanta repercusión, sobre todo a partir de los años, fines de la década del 90. Y está, por supuesto, la memoria genética, la memoria del alma, pero Carl Gustav Jung, hace unas décadas, descubrió o trabajó o desarrolló el concepto de arquetipos, que se refiere a la memoria colectiva de la especie o de ciertas culturas, que hacen que nosotros tengamos ciertos patrones que se van repitiendo en distintas culturas, en distintas sociedades, sin que haya ningún contacto entre ellas, pero que de alguna manera es como una especie de background de la especie, que hace que todos compartamos una cierta manera de funcionar, que compartamos ciertas imágenes que se van repitiendo, por ejemplo, en los mitos de distintas culturas, en distintos tiempos, que nos hablan de las mismas cosas. Entonces, Jung, estudiando esto, nos habló de que además del inconsciente personal, hay un inconsciente que llamamos colectivo, que es justamente ese espacio donde se acumula la experiencia evolutiva de la especie. Y los contenidos de ese espacio es la red arquetípica. Los arquetipos son la memoria de la especie. Ahora bien, hay que entender, antes de seguir adelante, un concepto muy importante que tiene que ver con la construcción de esta memoria. Y esta memoria se construye, esa memoria que sigue presente, que sigue actuando, que sigue influyendo y sigue generando conductas y síntomas en nuestra vida, esa memoria se forma a partir de sucesos que, no habiendo sido elaborados, permanecen activos en nuestra vida, la vida de la familia o la vida de la sociedad. Sucesos que no hemos logrado transformar en experiencia. Y como esos sucesos que no hemos logrado transformar en experiencia, como no los vivimos, no los aprendemos, y como no los aprendemos, los repetimos. Quiere decir que esa memoria, que es una memoria de una emoción que no logró ser expresada, que no logró ser elaborada, que no logró ser transformada,
esa memoria, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo, se convierte en una fuerza que busca expresarse, y como se encuentra impedida de expresión por mecanismos psicológicos que así se lo impiden, entonces se expresa a través de vías sustitutivas, como son los síntomas, como son los vínculos y como son los sueños. Esa memoria la llamamos emoción a nivel personal, lo llamamos constelaciones a nivel familiar y lo llamamos arquetipo a nivel social, colectivo. Quiere decir que los arquetipos son las emociones no elaboradas de la memoria de la especie, así como las constelaciones son las emociones no elaboradas de la familia. Es decir, estamos hablando del mismo problema en diferentes niveles de organización, lo personal, lo familiar y lo colectivo. Lo que hay que entender es que esta fuerza arquetípica, que es la memoria de la especie, esta memoria arquetípica es una memoria que hace que los seres humanos estemos atados a una fuerza inconsciente que nos sobredetermina, pero que al mismo tiempo nos iguala. Es decir, es como si de alguna manera la fuerza arquetípica fuera en contra del proceso de individuación, del proceso de diferenciación, del proceso de cada uno hacernos una persona singular, autónoma, independiente, diferente. En tanto en cuanto los arquetipos lo que forman son respuestas de masa, respuestas donde se anula la diferenciación y donde se anula la individualidad. De tal manera que la fuerza arquetípica es una fuerza como la fuerza constelar, como la fuerza de la memoria personal, emocional, son todas fuerzas contraevolutivas, son fuerzas que en lugar de colaborar para que uno vaya conformándose, individuándose, construyéndose como una persona autónoma, diferenciada, madura, los arquetipos lo que nos hacen es atarnos a comportamientos arcaicos, comportamientos colectivos, comportamientos que están ajenos a la individualidad. Algunos de ellos pueden ser constructivos. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto, el último terremoto acá en México, creo que ya hace 2 años, ¿no? O 3, sí, 2 años. Ustedes habrán visto, me tocó, yo estaba en la colonia Roma y tuve que volver caminando hasta Coapa, porque no había nada, transporte, los carros no circulaban, es decir, no había manera de... entonces me tocó ver muchas escenas de solidaridad a lo largo de todo el trayecto de caminar esos 19 kilómetros. Esa conducta de solidaridad duró lo que duró, digamos, brevemente, como la vuelta son unas agujas de reloj, ¿no? Segundero. Pero nosotros tenemos una memoria grabada, muy arcaica, muy antigua, grabada en una estructura del sistema nervioso que es el tronco cerebral, en donde frente a un peligro luchamos, huimos, apaciguamos o colaboramos, somos solidarios. Entonces, cuando hay un acontecimiento de esta naturaleza, es muy común que se despierte esa memoria de solidaridad, como de alguna manera hemos aprendido que para vencer al dinosaurio era mejor que entre todos que uno por separado. La tenemos grabada. Es decir, no siempre la memoria colectiva es como resultado algo negativo. Pero sin embargo, igualmente, aunque sea propositiva, aunque sea eficaz, la memoria colectiva es algo que nos aparta, nos aleja del proceso de construirnos individualmente como personas autónomas, separadas, independientes. Por lo tanto, uno tiene que liberarse de la fuerza arquetípica. Nosotros vemos muchas veces fenómenos de masa. Uno puede preguntarse cómo puede ser que, yo qué sé, haya pasado lo que pasó en la Alemania nazi, en los años 30, ¿no? Que todo un pueblo, toda una comunidad efervescente con una propuesta de esa naturaleza, ¿no? Como puede ser que nuestro vecino del norte, ¿no?
haya millones de personas que estén de acuerdo con esa conducta, ¿no? Y que todos, ¿no? Y cómo puede ser que de pronto en una campaña política, una propaganda que infunda miedo hace que toda la gente se vuelque hacia un determinado lugar, o una corrida que hace bancaria, por ejemplo, o de moneda, ¿no? Es decir, que la gente, aunque no haya ninguna razón, ¿no? Es como si dijeran, yo que sé, se va a acabar tal producto en el mercado y todo el mundo va a comprar, y entonces sí se acaba, no porque vaya a faltar, sino porque todo el mundo lo compra al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hay conductas de masa que se explican por esta fuerza arquetípica que domina en nuestros ojos, ¿no? Entonces vamos a decir que la red arquetípica lo que hace es, de alguna manera, entre otras cosas más, mantener la estructura del orden social patriarcal en el cual vivimos. Uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser que vivamos en una sociedad tan injusta, tan maltratadora, tan poco satisfactoria de las necesidades de los seres humanos? Una sociedad que en lugar de cuidar los grupos vulnerables, los maltrata. Bueno, una sociedad que en lugar de cuidar el medio ambiente lo destruye. Una sociedad basada en la competición, la separatividad, la violencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que, sin embargo, sigamos repitiendo los mismos patrones una y otra vez, ¿no? De generación en generación se va repitiendo, pareciendo que cada vez vamos peor. Entonces, ¿qué es lo que sostiene este orden? Que uno a todas luces dice, no, no, pero yo así no quiero vivir. Pero sin embargo seguimos una y otra vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos fenómenos de fin de siglos o fin de milenio, que todo el mundo empieza a ver cosas en el cielo y empieza a pensar que el mundo se acaba, ¿no? Y hay como una especie de insight colectivo con respecto a esto. Esas son las fuerzas arquetípicas, pero hay un costado de las fuerzas arquetípicas que tienen que ver con el mantenimiento del orden patriarcal. Es decir, los arquetipos son la red de memoria patriarcal en nuestra cultura. De tal manera que la liberación de la fuerza arquetípica es una necesidad imperiosa para la transformación del orden social, pero también para la liberación del proceso personal que nos permitiría, nos llevaría a construirnos individualmente como personas autónomas, separadas, maduras, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá vamos bien? Sin embargo, hay algunos aspectos que tienen más que ver con lo que vamos a trabajar hoy de los arquetipos, que se enlaza con esto que estaba diciendo yo, de que la red arquetípica es la que mantiene, la red de memoria arquetípica es la que mantiene el orden patriarcal tal como está. Todo sistema social tiene dos grandes estructuras, dos grandes aparatos para garantizar la reproducción del sistema. Uno es el aparato represivo. En todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las sociedades, más o menos hay aparatos, como decía Mafalda, ¿no? Hablando del bastón que tiene la policía, el bastón de apoyar ideología, ¿no? Así decían broma. Si en todas las culturas hay aparatos represivos, ¿no? Pero es imposible que una cultura pueda reproducirse, mantenerse, una sociedad pueda reproducir sus valores solo con la presencia de un aparato represivo, porque habría que tener un policía o un garante del orden detrás de cada persona que estuviera cuidándolo y a lo mejor otro detrás del policía para que no haya corrupción. Esto es imposible. Entonces, la cultura inventó otro aparato de reproducción, que son los aparatos ideológicos de la sociedad, la cultura, la educación, la religión, pero entre ellos hay un aparato que tiene que ver específicamente con lo nuestro, que es esto que se denomina complejo materno. Es decir, la madre, entre comillas, la función materna, ¿no? No María, mamá, ni Josefa, mamá. La función materna es, en la sociedad patriarcal, el agente de transmisión de los valores patriarcales. Yo escribí un libro hace mucho tiempo que se llama Complejo Materno,
Y una de las cosas que digo, que la revolución que la sociedad necesita es una revolución materna, de las madres, porque las madres son las que nos construyen, las que nos educan primariamente. Pero fundamentalmente las madres nos conforman un modelo de identidad a la cual nosotros aspiramos a llegar a ser y un modelo de elección de vínculos. Quiere decir que un aspecto importante de la función arquetípica a través del complejo materno es garantizar la construcción de identidades de acuerdo a ciertos modelos y la construcción de cierto tipo de relaciones también de acuerdo a ciertos modelos sancionados y aceptados por la sociedad. Quiere decir que cada uno de nosotros guarda inconscientemente una lealtad a esa estructura maternal de la infancia, y nos acordamos, éramos bebés, en la cual era como si mamá me dijo cómo debo ser y mamá me dijo con quién tengo que estar. Por lo tanto, hay un aspecto de los arquetipos que tiene que ver con la construcción de un cierto modelo de identidad que cada uno de nosotros tenemos y un cierto modelo de vínculo con la cual nosotros nos relacionamos con el mundo, con los otros. Los mitos lo que hacen es justamente escenificar estos modelos de identidad y estos modelos de relaciones. Y en nuestra cultura, fundamentalmente, toda la cultura mediterránea, toda la cultura griega, romana, ¿no? Toda la cultura de las culturas de la cuenca del Mediterráneo, son las que de alguna manera forman el acervo que está dominando, predominante en nuestra memoria arquetípica. Entonces, cuando hablamos de estos temas, hacemos referencia usualmente a estas historias míticas, porque son las que tienen, de alguna manera tienen mucha más pregnancia, genéricamente, sobre la cultura patriarcal, occidental y cristiana. ¿Sí? Hay, por ejemplo, dentro de esta estructura, hay un conjunto de contraculturas, como son las culturas indígenas, ¿no? Y vemos todo lo que pasa, ¿no? Vemos todo lo que pasa, como hay una fuerza arquetípica que intenta borrar esta diferenciación, que intenta borrar estas culturas, que intenta de alguna manera destruir por extinción, ¿no? A través del hambre o a través de muchos mecanismos, hacer desaparecer este tipo de culturas que plantean otros órdenes, otras cosas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, inconscientemente, tiene su propia identidad, que es nuestro sistema de creencias personal, tiene una identidad familiar, que tiene que ver con la pertenencia a la familia González, Pérez, Gómez, lo que sea, pero también tenemos una identidad, o un aspecto de honestidad, que llamamos identidad arquetípica, como si dijéramos, ay, esa chica que afrodítica que es, ¿no? Ese señor que saturnino que es, ¿no? Es decir, tipo de comportamientos que evocan estos patrones de estos relatos míticos que nos hablan de personajes, en este caso de masculinos, hay también femeninos, estos personajes masculinos que sirven como una tipología para poder de alguna manera ver cómo esa fuerza arquetípica, cultural, hace que uno tienda hacia cierta identificación que implica, por supuesto, un tipo de vínculos, ciertas formas en las cuales uno resuelve los problemas, formas en las cuales uno busca amar y ser amado, en fin, un conjunto de cosas. ¿Sí? Doy un ejemplo para que esto quede claro y seguimos adelante, ¿no? Hay un personaje en la mitología griega que es Hefesto, Vulcano, ¿no? Su madre la había rechazado, era Hera, porque había nacido con un defecto. Y su hermanastro, en cambio, era como el hijo amado de su madre. Entonces, este personaje, que es echado del Olimpo, es criado por una madre sustituta, una diosa llamada Tetis. Entonces un día Tetis
va a una fiesta del Olimpo y tiene un collar precioso. Y la madre de Festo le dice, ese collar me lo hizo tu hijo, que hace estas cosas. Entonces el hijo de Festo, la madre le pide, la madre auténtica le pide que le haga una joya. Y ella le hace un trono precioso, y cuando Hera se sienta en este trono, se arman unas ligaduras que no permitían que Hera pudiera zafar y nadie la podía zafar. No se podía levantar. Entonces negocian, hacen una negociación, y entre las cosas que pide Festo, pide dos cosas fundamentales: volver al Olimpo y, en segundo lugar, casarse con Afrodita. Entonces, Festo era un dios introvertido, muy poco apasionado, más bien frío, dedicado a su trabajo, un trabajo adicto, ¿no? Nada que ver con una mujer tipo Afrodita, ¿no? Ustedes vieron la película 9 semanas y media, ese pasaje que hace Kim Basinger, bueno, una Afrodita así, ¿no? Entonces, pero se casan. Entonces, Afrodita había estado de novia con Ares, con el hermano de Festo. Entonces, seguía su relación de amante ¿no? Y un día, Apolo, que era un dios con el cual Afrodita nunca había querido acostarse, entonces envidioso le dice al marido de Afrodita, Hefesto, que su mujer se estaba acostando con Ares. Entonces, bueno, hay toda una historia, teje una red, los atrapa desnudos a ellos, bueno, toda una historia. No pasa más nada porque Afrodita tiene una gran capacidad de seducción, entonces convence a todo el mundo, ¿no? La termina. Pero Hefesto es ese dios, ¿no? Ese personaje que está casado con una mujer con todas estas cualidades seductoras, pasionales, ¿no? Estas cualidades afrodíticas. Pero en vez de disfrutar de esta mujer, él trabajaba en su fragua, estaba dedicado a su trabajo. Entonces, yo tengo un amigo exactamente así, siempre está empatado con mujeres afroditas. Y siempre le pasa lo mismo, esas mujeres terminan traicionándolo, por así decirlo, para decirlo suavemente. Entonces un día me dice, ¿cómo puede ser? Y dice, tengo que no buscar una mujer afrodita. Y yo le digo, no, tenés que dejar ser efecto, ¿no? Entonces, uno no se da cuenta, pero repite las historias. Inclusive hay un aspecto arquetípico que repite, repite las historias. Todos los días no es que esos personajes mitológicos están en un libro de mitología, ¿no? Sino que están ahí caminando por la calle. En el semáforo seguramente alguna Afrodita está cruzando en este momento, ¿no? Entonces, esas estructuras tipológicas, que no son individualidades, no estoy hablando de María, José, Pedro, sino son estructuras tipológicas, también están presentes en la vida de los seres humanos, y uno, en este caso los hombres, somos muy mercuriales, muy arianos, muy saturninos, muy lo que sea, ¿no? Entonces, teniendo esta idea en mente, yo durante muchos años tuve una formación junguiana, ¿no? Me quedé mucho tiempo si bien mi formación original es ser psicoanalista, me dediqué mucho a estudiar el tema de Jung, escribí un libro que se llama Volver a Jung. Entonces, siempre pensé en la necesidad de, cuando ciertas personas venían a consulta y había síntomas que no remitían, a veces porque esos síntomas tenían que ver con historias familiares, es decir, como el síntoma es siempre como una especie de monumento que conmemora una situación traumática, ¿no? El síntoma habla por aquello que no tiene voz en la persona, es decir, de un síntoma hay un afecto que no está expresado. Entonces, a veces ese monumento, esa situación traumática es personal, a veces es familiar, pero a veces es arquetípica. Y a veces las flores no funcionan porque la huella de inscripción de ese trauma no está en la dimensión en donde la flor trabaja. Hay flores que trabajan lo personal, hay flores que trabajan lo constelar, y hay flores que trabajan lo arquetípico. Entonces, si uno da una flor que trabaja, yo qué sé, la culpa personal, y la culpa es en realidad una expiación que tiene que ver con algún tema familiar, mejorar alguna cosa, pero no vas a cambiar radicalmente porque no estás trabajando el nivel en donde esa huella arquetípica, esa huella traumática está instalada. Entonces, pensando de esta manera,
A mí me gusta escalar. En una época escalaba más. Ahora con el tiempo uno va, ¿no?, perdiendo los recursos que necesita para escalar. Sigo escalando, pero con más lejanía. Por un tiempo escalaba mucho. Entonces, escalando, siempre me encontraba con una flor que es una flor de California que se llama mariposa lily, que es una flor que trabaja la relación con la madre, la seguridad, trabaja cosas muy interesantes. Es una flor que yo uso mucho, me gusta mucho. Entonces un día una amiga que es preparadora, hace muchos años, me dijo, yo le contaba y me dice, ¿por qué no la preparas? ¿Para qué? Yo no soy preparador. Bueno, finalmente preparé 18, 19 mariposas lilies. Y con eso, con el tiempo, yo se la daba a mis amigos, con los alumnos, hacía durante muchos años, como 10 años de experiencias. Y finalmente hace unos años, 3, 4 años, se hizo un set con 12 de estas mariposas lilies diferentes para trabajar los arquetipos femeninos. Y ese set trabaja los modelos de identidad de la mujer y también trabaja los modelos de elección de pareja de la mujer. Es decir, para los hombres sirve mucho esas esencias para que los hombres trabajen las elecciones que hacen. Y el set, y lo mismo pasó con el set de arquetipos masculinos, que ahí no son mariposa lily, sino son un tipo de ágave, el mismo ágave, pero con 12 variedades diferentes. También son 12 remedios que trabajan el modelo de identidad que un hombre tiene, y en las mujeres trabajan los modelos de elección de pareja. Quiere decir que las flores de los dos sets trabajan tanto para la mujer y para los hombres, trabajan cosas diferentes. ¿Se ve esto? ¿Está claro? ¿O lo repito? Dale. Agarra el micrófono, por favor, para la gente de streaming, que hay mucha gente en streaming, te escuche. Decí tu nombre y pregunta. ¿Está aprendido? Me llamo Artemisa. ¿Cómo? Artemisa. Artemisa. Y entonces la pregunta es, si yo tomo una esencia de la canción de Eva, entonces estoy trabajando el arquetipo femenino, y si me tomo, por ejemplo, Zeus de la danza de Adán, estoy trabajando ese tipo de hombre con el que yo me estoy vinculando, ¿así es? Míralo así. No, sí está muy bien, pero míralo así. Suponete que a mí me gusten las mujeres afroditas. Pero que yo, si tengo relaciones con mujeres afroditas, sufro mucho. Hay muchos hombres que sufren mucho con las mujeres afroditas. No es confundir, porque el patriarcado vende el argumento de que Afrodita es como esa puta loca, suelta. No. Afrodita es esa mujer dueña de su propia vida, responsable de su propia vida, que hace con su vida lo que quiere, como debe ser. ¿No? En hombres y mujeres. Pero, digamos, el patriarcado vende un argumento totalmente. Entonces, cuando digo Afrodita, estoy hablando del bien de Afrodita. Esa mujer autónoma, independiente. Pero muchas veces esa mujer Afrodita tiene otra expectación, que es la histeria. La histeria. La histeria es esa mujer seductora, manipuladora, que excita para frustrar, que promete para no dar, que muchas veces inconscientemente o no inconscientemente utiliza, ¿no?, sus recursos seductores para aprovecharse de, o lo que sea. Entonces, pero supongamos que esa mujer es Afrodita, y ese señor, o a mí, hablando, yo sufro mucho con las mujeres afroditas. Entonces, digo, yo aprendo a decir, bueno, cuando veo una mujer afrodita por la vereda de enfrente, por la vereda que yo voy, yo cruzo la vereda de enfrente. No digo no me gusta, digo, mejor cruzo por la vereda de enfrente, porque me va a ir muy mal. ¿Sí? Muy bien. Es como si dijera, bueno, las flores me enseñaron no a negar lo que me gusta, sino a protegerme de lo que no puedo enfrentar o no puedo manejar. Ahora bien, entonces, si yo tomo amante creativa, que se llama la flor, yo voy a poder primero reconocer las mujeres afroditas, voy a aprender a no dejarme manejar por las mujeres afroditas, y voy a aprender a elegir otras mujeres que tengan más que ver con aquello que tiene que ver con mi camino, mi dicha, mi felicidad. ¿Me siguen hasta acá? O en todo caso, me enseñará o me ayudará a seguir metiéndome con mujeres afroditas, bancándome el dolor que me puedan provocar y no quejarme por la elección que hago.
como quieran. Quiere decir que ese es aspecto vincular. Pero yo me tengo que preguntar ahora, ¿por qué me gustan las mujeres afroditas? Este es el ejemplo, recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, un hombre que le gustan las mujeres afroditas es un cierto tipo de hombres. No es cualquier hombre, es un cierto tipo de hombres que se ven atraídos por eso. Hay una... Bach decía que los dos grandes pecados de la civilización contemporánea, cosa con la cual yo acuerdo total y plenamente, son la codicia y la idolatría. Por ejemplo, la idolatría vemos hoy como de ciertos personajes se hacen como dioses, se los ponen en el altar. En la antigüedad se adoraban, una figura de barro, de mármol, de lo que sea, que se tallaba, se ponía en el altar. Hoy, personajes, ¿no? Y entonces de pronto muere tal actor y se desgarra la gente, llora, grita, se suicidan y cosas por el estilo. Pero también, no solamente con actores, cantantes, políticos, personajes, pero también hay, yo qué sé, por ejemplo, yo recuerdo, estaban en Colombia cuando mataron ¿cómo se llama? A Pablo Escobar, y una multitud, millones de personas acompañando el féretro. Era un ídolo, ¿no? Pero también gurúes, maestros, ¿no? La idolatría. Entonces la idolatría lo que hace es, uno tiene un profundo vacío existencial y lo llena con ídolos. Ese ídolo puede ser una teoría, puede ser constelaciones familiares, terapia floral, es decir, que uno la idealice y se comporte hacia ella como una cosa incuestionable, como un ídolo. ¿Me siguen hasta ahí? Y la codicia, hay codicia de fama, codicia de riqueza, codicia de popularidad, de lo que quieran. ¿Cuántos seguidores tengo en el Facebook? Es codicia. Pero la peor de todas las codicias es la codicia espiritual, es decir, la codicia de apoderarme de los otros, de las otras personas, de manipular, de dominarlas, ¿no? La codicia espiritual. Entonces, de pronto, puedo decir, yo qué sé, una mujer Afrodita es una mujer codiciosa, una mujer que quiere conquistar, no quiere tanto tener una relación, quiere conquistar y una vez que conquista perdió todo interés. Pero yo tengo que preguntarme, si ese fuera el caso, ¿qué tipo de hombre soy que me engancho con una mujer así? ¿Me siguen esto? Y eso tiene que ver con los modelos arquetípicos. O, por ejemplo, entender, que yo en los cursos lo explico, cómo los mitos son el mejor tratado de relaciones humanas. Entonces, las cosas que pasan en los mitos son las cosas que pasan en la vida entre ciertos personajes que tienen ciertas identidades y que funcionan así, de este modo. ¿Lo ven esto? Entonces, si ella toma amante creativa, va a ser en su identidad, ya sea, por ejemplo, si no la tiene a flor de piel, sacar su Afrodita, regularla, equilibrarla para ser una Afrodita propositiva, amorosa, ¿no? No una hija de la chingada. Pero al mismo tiempo le va a dar la capacidad, también esa flor, de elegir, al cambiar, ¿no?, otro tipo de hombres, que tenga que ver con el modelo afrodítico, pero que de alguna manera no hagan que ella repita los patrones neuróticos de la Afrodita. Pero también si toma una flor de la danza Adán, eso le va a abrir la posibilidad de ver otros vínculos que pueda tener con otro tipo de hombres o con hombres, ¿no? O ciertos aspectos que a lo mejor también necesita desarrollar, aunque que lo trabaja ese tipo de, por ejemplo, de flor, que tiene que ver con el arquetipo masculino, pero que lo trabaja. Por ejemplo, yo que sé, hay una flor que tiene que ver con la relación se llama niño maltratado, la relación del varón con una imagen de una madre muy dominante, una madre que de alguna manera lo discapacitó para convertirse en un adulto maduro. Pero si bien es una flor que específicamente trabaja eso en el varón, sin embargo, si ustedes se la dan a una mujer, también esa flor trabaja la relación con su madre. Es decir, siempre las flores no son
todo para el hombre o todo para la mujer, sino que trabajan aspectos que pueden de alguna manera consensuarse. Hola, soy Laura y quiero preguntar, sí entiendo esta relación y que tanto hombres como mujeres podemos tomar tanto las de Eva como las de Adán, pero por ejemplo en este caso, ¿no sería más conveniente para una mujer que tomara alguna flor de las de Eva, con las que también trabaja con la madre, no sé, como Perséfone o Cenicienta? Sí, depende, esto es una cuestión clínica, no es una cuestión, es decir, la clínica no es una cuestión de código. La clínica es un patrón de respuesta singular a la realidad de un paciente. A lo mejor, como premisa general, uno puede decir esto es lo mejor, pero a lo mejor no, en caso particular. Uno tiene que atender a muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que esa mujer tiene un problema con la madre, vinculado en que fue abusada. Inconscientemente, cuando un niño o una niña es abusada, el niño levanta sentimientos hostiles hacia la madre, aunque los reprima, porque siente que la madre no la protegió. Porque el chico tiene guardado en su inconsciente la memoria de que quien protege es mamá. ¿Me siguen hasta acá? ¿Recuerdan, no sé ustedes, algunos de ustedes son madres? ¿Son madres algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando un chiquito, 2, 3 años, va corriendo, se cae, se golpea, qué grita? ¿Papá o mamá? Mamá. Es decir, el bebé, y tenemos esa memoria grabada, mamá es la protección, mamá es la que elabora los traumas, mamá es la que me ayuda, mamá es la que me nutre, mamá es lo que me apapacha. Tenemos eso, ¿no? Mamá nos da la vida, papá nos lleva al mundo, pero mamá nos da la vida. Y nos cuida la vida. Entonces supongamos que hay una persona, como muchas he tenido en consulta, que tenga inconscientemente un profundo sentimiento de hostilidad hacia la figura materna porque mamá no me protegió. ¿Sí? Supongamos que este sea el tema. Entonces, abusaron de mí, maltrataron, lo que sea, y aunque la madre no haya podido hacer nada, no estaba, no sé, pero digamos eso es lo que está ahí presente. Entonces, ese es un tema clínico. La pregunta es, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Cómo la podemos hacer la persona? ¿Qué es lo que está en juego en la persona que necesitamos trabajar primero? Entonces uno dice, bueno, voy a darle, supongamos, niña maltratada, ¿no? O darle una flor que no sea de la canción de Eva, que se llama Mariposa Lili, o darle alguna flor para situaciones de trauma. En fin, puedo tener muchas opciones. Lo que yo tengo que valorar es cuál es la opción que clínicamente es más sintónica con la realidad del paciente. Puedo decir, bueno, podemos darle Perséfone, macanudo, ¿no? O darle la de Deméter, ¿no? Madre nutricia. Pero Madre Nutricia trabaja, por ejemplo, el hecho de que yo no discapacite, como madre, ¿no? La madre no discapacite a los hijos. Les permita, le corte el cordón umbilical que los ata, que si la madre no lo corta, nosotros no podemos cortarlo. Nosotros podemos reorganizarlo, ¿no? Pero en realidad cortar lo tiene que cortar la madre. Ese es el arquetipo de sacerdotisa y hechicera de Medea, ¿no? Es decir, Medea mata a los hijos, pero eso es una distorsión patriarcal. Medea representa el arquetipo de la mujer que mata al hijo simbólicamente para que nazca el hombre. Entonces, si la madre no mata al niño, ¿no? Si la madre sigue tratando como yo veo muchos hombres, ¿no? Que, digamos, como dependientes de la madre y que buscan parejas que fungen como sus segundas mamás. Entonces, si la madre no corta con el umbilical, esa persona no se puede construir como hombre, sigue siendo niño. ¿Sí? Entonces, pero es eso lo que necesita. Piensen también Perséfone, vos viste Perséfone, ¿no? Pero piensen en este aspecto de Perséfone, ¿no? Era una niña, una adolescente, una joven, que no quería hacerse adulta. Y el mito lo que nos enseña, porque digamos, el dios del infierno, Hades, no la rapta movido por el amor. Es un tema que hay que tenerlo presente en el mito. La rapta movido por el amor.
Entonces, cuando Hades representa la sombra, cuando una niña, una joven no quiere convertirse en mujer, la metáfora es la sombra lo rapta. Y a veces esas mujeres tienen una relación de amor X, que de alguna manera las hace crecer, las hace autónoma, independiente. Hades no la lleva a Perséfona para convertirse en su puta del fin de semana. La convierte en su mujer, la convierte en reina del infierno. La que tenía aventurillas era ella, con Adonis y con otros personajes. Pero lo cierto es que uno en la clínica tiene que ver qué es lo que el paciente necesita. Y no siempre el paciente necesita es aquello que está estipulado como en un código. Uno tiene que hacerse una representación más abarcativa de lo que le pasa al paciente. ¿Estoy claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Artemisa, otra vez. Yo estaba pensando ahorita también en, por ejemplo, este tipo de clanes de mujeres o de una mujer. De clanes. Ajá, de mujeres que castran hombres, ¿no? Que son, sí. Sí, sí. Entonces, en que decías del niño maltratado, como también dárselo, por ejemplo, si fuera mi tema, ¿no? Que dijera, yo no quiero salir de esto, a lo mejor es un remedio más apropiado que Demeter en el tema de vincularme de otra manera con el hombre o sea, por ejemplo, si tengo un hijo, ¿no? Mi hijo, digamos, ¿no? Y quisiera vincularme con él de otra manera con el hombre, buscando no castrarlo, no, porque cuando uno castra hombres, los castra todos, ¿no? Los hijos también, por mucho que los quieran. Mira, Artemisa, yendo a lo que vos decís, yo escribí un librito que se llama Enigma de la Vagina. Que a pesar del título y la tapa que le hizo el editor, un rojo así estridente, ¿no? Es un libro profundamente espiritual, ¿no? Escrito a partir de una serie de observaciones clínicas. Bueno, cuando hice ese libro, lo presentaba y en todas las presentaciones de libros había alguna mujer del colectivo feminista que me cuestionaba cómo un hombre podía hablar de algo que no tenía. Yo le voy a dar las explicaciones. Y un día, en una revista de un grupo feminista muy importante, hicieron una crítica de mi libro. Entonces la mujer decía, ¿cómo puede ser esto, no? Que un hombre esté hablando de algo que no tiene, y así extendía, ¿no? Y al final de la crítica decía, bueno, yo no he leído todavía el libro del doctor Greco, pero ¿no? Eso es una castración. Eso es una castración. Es decir, el varón, el castrado, muchas veces se vuelve sometido, pero muchas veces se vuelve violento, ¿no? Afirma su castración, negándola a través de la violencia. En general, cuando uno analiza a estas personas, y yo he visto muchas de estas personas maltratadoras a hombres, violadores, este tipo de cosas, son pobres personas, pobres tipos, que compensan su impotencia emocional a través de estos mecanismos de violencia donde intentan reparar la herida de inutilidad que tienen. Dejamos de lado la gente sádica, perversa, ese es otro cuento, ¿no? Entonces, yo creo que esto que plantea la compañía o que plantean las compañeras es importante en el sentido de entender que intentan recuperar la totalidad castrada que hombres y mujeres tenemos, ¿no? Es decir, la mujer es castrada en otra dimensión totalmente distinta. Entonces, me parece que eso es importante como entender, ¿no? La otra vez pasada en León, una mujer profesional, preparada, ¿no? Todo así, volteo de la ven, se mueve perfectamente, ¿no? No es ninguna niña, una mujer, no es una persona mayor, pero es una mujer de 40 años. Me dice, no, yo no me separo por mis hijos y por la seguridad económica. Esa es una mujer castrada. ¿Sí esto? Entonces, las flores justamente, esta fórmula, lo que hacen es que uno recupere la potencia, no estoy hablando sexual, ¿no? La potencia masculina o femenina según corresponde. Pero como los seres humanos tenemos estos dos aspectos, yin yang, anima, animus, femenino, masculino,
Yo también, hombre, puedo tomar flores de la canción de Eva para conectarme con ese lado femenino. Por ejemplo, sacerdotisa y hechicera es una excelente flor para los terapeutas, para conectarnos con una gran capacidad sanadora, quironiana, sacerdotisa y hechicera. Se llama así. Medea hechicera. Entonces, uno tomando esa flor puede conectarse con algo. La mujer tiene esta conexión mucho más directa y mucho más cercana. Los hombres nos cuesta mucho más, ¿no? Uno se pregunta por qué los consultorios están llenos de mujeres y hay tan pocos hombres. Los hombres vienen a consulta por dos razones. Porque lo manda la madre o porque lo manda la esposa, ¿no? En general los hombres no van a terapia. Pero no es porque la mujer sea más loca, más enferma, no, sino porque la mujer tiene mayor capacidad de conexión con su mundo afectivo, que a los hombres nos cuesta mucho más hablar. Entonces, como lo que cura no son, los remedios curan, pero lo que sana es la relación, y una relación supone compartirnos en los afectos, lo que sana es la relación, y si yo no estoy en contacto con mis afectos como terapeuta, válgame Dios que voy a poder ayudar al semejante. Entonces yo necesito, digo así, estar conectado con mi lado femenino, con mi canción de Eva. Entonces yo muchas veces tomo flores de la canción de Eva para desarrollar en mí esas capacidades femeninas, ¿no? Que a los hombres nos cuesta mucho. Imaginen la siguiente situación. Supongamos que están todas en pareja, las virtuales, chicas virtuales y las presenciales, y entonces el domingo van a comer un shopping, Y entonces pasan por la vidriera y hay un pantalón en la vidriera, ¿no? Yo lo he experimentado con mis hijas, con mi mujer. Bueno, entonces hay un pantalón. Y la mujer es capaz de hablar 45 minutos sobre ese pantalón que está en la vidriera, y los hombres a los 10 segundos no tenemos más que decir, no tenemos capacidad de detalle, no tenemos capacidad de cotidianidad. Una mujer dice, voy a pintar esta pared de amarillo, y trae un bonche de amarillos así, y predica sobre cada amarillo y las condiciones convenientes, este amarillo sí, este amarillo no. Y vos, el varón, miramos así absortos, porque es algo que no está fuera de nuestras posibilidades. Entonces la mujer tiene una capacidad de detalle que los hombres no tenemos. Una mujer tiene una mayor capacidad de resistencia al dolor que los hombres no tenemos. El detalle como el dolor son cualidades de Artemisa, entre paréntesis, ¿no? Entonces, digo, a veces uno tiene que tomar flores, ¿no? Y lo mismo que, por ejemplo, una mujer muere su pareja, tiene que hacerse cargo de no sé qué, del negocio, de esto, lo otro, de mil cosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí la flor, el arquetipo de Artemisa, la flor, ¿no? De rival y hermana, le va a servir mucho, pero también puede tomar alguna flor del C de Adán para poder conectarse con esa fuerza que necesita en el momento para enfrentar el mundo que se le viene encima. Entonces, no hay que hacer rigideces con los sets, digamos, hay que manejarlos en la clínica. Inclusive trabajamos con una técnica, hay una maestra que acá también viene a dar clases, Rosana, que trabajamos haciendo parejas de flores, una de un set y otra del otro, y las damos a las personas, a los grupos, ¿no?, que hacemos experiencia, le damos la pareja de flores, para que tomen y experimenten eso. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, así como combinar estas flores con otros remedios florales para potenciar ciertas acciones. O, por ejemplo, con otras fórmulas como son las fórmulas costelares. Por ejemplo, que vos estás atrapada en un comportamiento afrodítico, pero ese comportamiento afrodítico es una lealtad invisible que vos tenés con tu mamá o con tu abuela, y entonces a la flor de amante creativa le tenés que agregar patrones familiares o patrones ancestrales para romper eso, porque la inscripción está en ese nivel. Entonces la clínica hay que pensarla de esta manera, no como código. Yo sé, porque está muy de moda, que los códigos lo que hacen es calmar la angustia del terapeuta. Porque vos tenés, por ejemplo, la vida de codificación, ¿no? Vos tenés todo tabulado. Pero no es así. Lo que le pasa a los pacientes, lo que pasa a las personas no son códigos, son símbolos. Y los símbolos están abiertos a muchas cosas. Entonces, sí es cierto que a lo mejor si vos tenés
altos los niveles de tus distintos glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, historia, a lo mejor hay un tema vinculado con tu clan, esta cosa que tuviste que hacerte a ti mismo, el tema que tuviste que no contabas con nadie en tu familia para poder hacer lo que querías hacer, en fin, puede ser. Pero yo tengo que ver en tu historia personal qué es lo que concretamente tiene que ver. Entonces, cuando uno ve estas flores como un código, tal cosa, tal cosa, tal cosa, con otras, le va a servir, pero va a perder mucha riqueza del trabajo clínico. Sí. ¿Sí? Hola, Alma. Alma pregunta. En este caso del remedio del niño maltratado, si la mujer lo toma, ¿podría trabajar el tema de no ejercer ese patrón sobre sus hijos? Sobre sus hijos y sobre su pareja. Porque muchas veces el maltrato de las mujeres, de las madres hacia los hijos, es un desplazamiento del maltrato que no se animan a hacer con su pareja. Gracias, maestro. Una pregunta de Tarwe. ¿El set que venden para hombres y mujeres es el set de concentrados elaborados por el maestro Greco, entonces? Bueno, yo soy el maestro Greco. Sí, sí, exactamente. Sí. Sigue la pregunta. ¿Cómo funcionan estos remedios para personas LGBT? ¿En qué? Ah, sí, perdón, sí, ya entendí. Lo mismo, es decir, en las flores no hacemos distinción de elección. Ustedes saben que la elección de la identidad sexual o de identidad de cualquier tipo es una construcción psicosocial, no es una cuestión de determinación biológica, no es una cuestión genética, ¿no? Entonces, de la misma manera es si se trabaja. ¿Cuál es el problema que vos tenés? ¿Con qué arquetipo estás identificado? ¿Qué tipo de patrones, de modelos de vínculos tenés? Entonces le damos las flores correspondientes, sin ningún tipo de distinción. Ok, contestado Alma y Targo entonces. ¿La podemos seguir? Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, la idea sería entender que los arquetipos, porque en esto hay un temita a veces como equivocado, los arquetipos no es algo que tenemos que identificarnos, sino es algo que tenemos que liberarnos. ¿Sí? Y la presión arquetípica es una presión colectiva tan fuerte que cuesta mucho trabajo diferenciarse y mucho trabajo poder construirse separándose o disolviendo esa fuerza arquetípica en nosotros. Miren, hace muchos años atrás, un editor que publica una gran maestra que yo admiro mucho, ¿no? Que habla sobre estos temas, me pidió si yo le podía acá en México presentarla porque él tenía un problema familiar que no podía, él vivió en España, no podía llegar a México. Entonces, el World Trade Center, 1.000 o 2.000 personas o 3.000 personas, no sé, era una multitud inmensa, yo presentando a esta mujer. Y entonces esta mujer está hablando con la traductora, es americana, ¿no? Y entonces le dice a la traductora, ¿por qué me presenta un hombre? ¿No? Esta es la cosa, ¿entienden? Patriarcal, desde el otro lado, pero patriarcal. Ella que trabaja todo esto, muy bien y hace un trabajo muy grande, sin embargo, la fuerza arquetípica siempre pesa. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, me parece que ese es el tema. Tenemos que liberarnos los patrones arquetípicos. Y eso es lo que hacen las flores, liberarnos los patrones arquetípicos. Y muchas veces, en esa liberación, estas flores, como otras, ¿no? Nos llevan a eventos, a relaciones, donde en realidad tenemos que trabajar, porque las flores lo que hacen es abrirnos a la experiencia, la relación, donde nosotros vamos a trabajar específicamente aquello que tenemos que trabajar en nuestra vida, porque las relaciones son el espacio simbólico donde acontece el proceso de evolución. Entonces, es como si de alguna manera las flores nos disolvieran ese obstáculo que me impiden vivir con alguien algo que tengo que vivir para aprender lo que tengo que aprender. Micrófono. ¿Está bien? Artemisa otra vez. Y entonces, porque en el libro de la canción de Eva,
ahí dice como que el tema en este de tenemos que liberarnos del arquetipo, ¿El qué? de que nos tenemos que liberar del arquetipo. Entonces mi pregunta va en el sentido de como, ¿qué has observado o cómo ha sido? Porque en el libro se plantea como varias etapas, pero no me acuerdo, pero más o menos es, lo tomas, te haces consciente del arquetipo y luego lo trasciendes, ¿no? La idea es trascenderlo y entonces hablaba de tomar las esencias por un periodo largo para trascenderlo, ¿no? Entiendo que es como retomar lo bueno del arquetipo y abrirte a otros arquetipos. Ok, Pero, o sea, ¿como cuánto tiempo? ¿Cómo es eso? ok, miren. La idea sería, para poder dejar algo atrás, primero uno tiene que vivirlo intensamente. Quiere decir que para dejar, yo qué sé, mi lado Zeus o mi lado Edipo, mi lado lo que sea, ¿no? Yo primero tengo que vivir profundamente en mí esas emociones, esas conductas, ¿no? Y tomar ese arquetipo, tomarlo, pero para elaborarlo y dejarlo atrás, soltarlo. ¿Me siguen hasta acá? Ahora bien, una cosa es cuando vos trabajás en la clínica atendiendo una necesidad clínica de una persona. Por ejemplo, viene una mujer que dice, yo tengo una historia familiar y transfamiliar vinculado con que las mujeres de mi familia tienen hijos y entonces es como que se rompen las relaciones de pareja y se quedan con los hijos como único leitmotiv de la vida. Y bueno, yo le puedo dar Demeter, le puedo dar otras cosas, pero le puedo dar eso, ¿no? Una cosa es la persona que venga o con un síntoma, o con una problemática, o con un conflicto que alguna flor lo trabaja. Y otra cosa es que vos digas, yo voy a hacer un recorrido evolutivo, una secuencia, que voy a tomar ciertos arquetipos o cierto arquetipo siguiendo una secuencia a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de tiempo, ¿no? Para ver, para trabajar esos aspectos en mí. Y las secuencias puedes hacerla, pero también puedes armar un orden secuencia segundo a tu singularidad y tu personalidad y tu historia. Entonces la idea es, la pregunta sería, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, por ejemplo, decir, supongamos, yo quiero trabajar estos aspectos arquetípicos masculinos de mi vida. Entonces voy a empezar por trabajar, yo qué sé, no sé, por ejemplo, el aspecto de egocentrismo, narcisismo, voy a empezar por Apolo. O puedo hacer tateti, o tirar una perinol y ver cuál es el, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero siempre en la clínica conviene un sentido de secuencia. El sentido de secuencia es aquello que está más cercano a mi conciencia. No tiene sentido que yo quiera trabajar algo que no está cercano a mí, porque siempre hay que trabajar de lo más cercano a lo más lejano, porque yo no voy a poder interiorizarlo, no voy a poder visualizarlo, me va a costar mucho más trabajo. Pero si yo, estoy cercano a eso, digamos, sigamos con el ejemplo, al aspecto apolíneo, pues empezaré por Apolo. Empezaré por Apolo y veo qué aparece. Supongamos que tomando Apolo aparece otro término narcisista que es Zeus, ¿no? Entonces tomo Zeus. Y tomando Zeus me aparece Teseo. Y tomo Teseo. Es decir, yo trabajo en esa dirección. Otra cosa cuando vos estás haciendo, por ejemplo, armamos un grupo. Y decimos, bueno, vamos a estudiar y yo les voy a dar una secuencia de flores a todos y todos vamos a ir viendo esa secuencia que nos va pasando. Entonces la idea sería qué es lo que vos querés obtener, qué es lo que vos querés hacer. Pero particularmente, cerrando la respuesta, a mí me gusta trabajar desde la clínica que no hay reglas, es decir, lo que se necesite, lo que se requiera, lo que haga falta, ¿no? Entonces, eso, y atendiendo la singularidad de cada paciente en particular, ¿no? Entonces, uso en la clínica, es como que se olvida de los libros, ¿no? Y solo hay el paciente, a ver qué es lo que el paciente de alguna manera me está demandando, me está requiriendo, qué es lo que el paciente necesita. Entonces le doy eso y veo, y si aparece otra flor, esa es la flor que va, y así voy trabajando. Es decir, el alma del paciente me está pidiendo, a través de esas conductas, la flor que yo tengo que seguir dándole. ¿Está claro lo que estoy viendo? ¿Sí? Entonces, bueno, este es, digamos, si este set
Es un set que está compuesto por 12 remedios que hablan de 12 arquetipos, ¿no? La mayoría de estos arquetipos son, digamos, arquetipos de personalidad, pero también hay arquetipos de tránsito, como es el caso de niño maltratado, ¿no? Que eso se lo podemos dar a cualquiera, ¿no? Independientemente del tipo de identidad que la persona tiene. Hay también combinaciones, posibilidades, no es que uno solamente es una sola cosa, sino que pueden tener varias cosas, pero siempre conviene privilegiar lo que está más exterior. En la clínica, cuando uno quiere trabajar muchas cosas, termina no trabajando nada. Entonces, yo trabajo mentalmente, trabajo con 2 principios que son estos. Primero, no pienso qué le daría al paciente, sino qué le diría, y traduzco ese decir en flores. Entonces, por ejemplo, en vez de decirle, mire, usted es un narcisista tremendo, que lo único que hace es sacarse la pelusa del ombligo, que es egocéntrico, egolátrico, ¿no? Como somos florales, somos muy tiernos, nosotros decimos todo con flores, le doy Apolo. ¿Decían esto? Esa es una primera mirada, es decir, no pensar qué le daría, sino qué le diría, y traducir ese decir en remedios florales. Y el segundo principio es, yo tengo la idea de que lo que resuena en mí en sentires es lo que el paciente no puede decir, no puede poner en palabras. Entonces yo siento enojo, siento esto, siento lo otro, o se me cruza una vivencia, yo que sé, ariana, o se me cruza una vivencia saturnina, ¿no? Eso, cuando yo lo siento, interpreto como que es algo del paciente que el paciente no puede poner en palabras. Entonces prescribo desde mi resonancia al paciente. Tomo esos 2 elementos en cuenta, que se pueden sumar, no son excluyentes, ¿no? Entonces, eso implica que uno va siguiendo el recorrido del paciente, siguiendo al paciente, no metiéndole ningún modelo. Ahora, si voy a decir, bueno, yo voy a hacer una investigación o voy a hacer un trabajo así secuenciado porque hacemos esto por alguna razón, perfecto. Pero si no, la mejor secuencia es no tener ninguna. Ir viendo lo que va pasando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay otros terapeutas que han tomado esto que yo mi trabajo y, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuáles son los arquetipos más arcaicos? Entonces, por ejemplo, Urano, Cronos, ¿no? Van, digamos, como haciendo y atándole las flores según esa secuencia. Hay miles de cosas. Sí, pregunta. Aquí una pregunta de Leti. ¿Uno libera el arquetipo o lo integra? No, uno tiene que liberarse de la fuerza arquetípica. Lo que tiene que integrar son los recursos que el arquetipo trae. Es decir, por ejemplo, Ares es un niño malcriado, es un impulsivo, es agresivo, es un enojón, ¿no? Pero también Ares es la fuerza de inicio de las cosas, es el que empieza las cosas, el que me saca de estar dando vuelta y decir mañana, y mañana pasado, y pasado la otra semana, que me lleva a la realización. Pero lo que hay que disolver es la fuerza del arquetipo en mi vida. Es decir, en la medida que yo dejo que el arquetipo siga dominando mi existencia, estoy yendo contraevolutivo en mi proceso de la vida. El arquetipo es una fuerza contraevolutiva, que va en contra de la individuación. Es decir, las 2 fuerzas son la fuerza arquetípica y la fuerza de la individuación. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Contestada, Leti. ¿No? De Leti. Yo me pregunto, pensando en que estamos dentro de un sistema. ¿De un qué? Yo me pregunto, pensando en que estamos dentro de un sistema, ¿dónde se va esa energía? Estamos dentro de un sistema, ¿a dónde se va esa energía? El tema tiene que entenderlo así. La pareja es un sistema, la familia es un sistema, la ciudad es un sistema, la red arquetípica es un sistema, ¿sí? Ahora bien, miren esto. Si Pedro es diabético, o Pedro es bipolar,
en lo que más le guste, decimos que Pedro bipolar es el emergente de una familia bipolar. Entonces, Pedro, ya sea por un chivatajo, es decir, le han depositado en él, o él por hacerse cargo, por un tema de expiación o lo que sea, él porta la enfermedad de todos. Cuando Pedro hace un trabajo terapéutico y dice, momentito, esto no todo es mío. Yo tengo de esto, la vigésima parte es mía, pero las otras 19 partes no son mías. Quiere decir que el sistema tiene que reconfigurarse y cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Eso teóricamente, ¿no? Es como decir, bueno, ahora tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Entonces la energía se redistribuye en el sistema. La energía vuelve a ordenarse de otro modo, y cuando se ordena de otro modo, empiezan a pasar otras cosas que no sabemos hasta que se reordenan. Es decir, uno no tiene una fidelidad predictiva, el sistema se maneja por un principio de caos. Uno empuja un cambio, pero el sistema tiene sus maneras de reorganizarse, que no siempre son las maneras que uno quise. Claro, ¿no? Entonces, bueno, la energía va ahí, se redistribuye en el sistema. Ahora bien, eso hace, yendo a la pregunta que hace Leti, es el siguiente problema. Jung, como Bach, como Teilhard de Chardin, como muchos pensadores de esa época, pensaban que uno no evoluciona en una sociedad que no evoluciona. Quiere decir que a mí me interesa mucho que a usted le vaya bien, porque si a ustedes no le van bien, yo me chingo. Entonces, yo necesito que a usted le vaya bien. Es decir, porque evolucionamos todos o nos jodemos todos. La evolución no es individual. Entonces, ¿qué ocurre? Yo trabajo mi liberación arquetípica. Trabajo integración de lo que sea. Pero si hay una masa crítica que lo hace, lo vamos a poder sostener. Pero si hay una masa crítica que trabaja en contra, es como el tema de la violencia. Si hay una masa crítica que trabaja por la violencia, el cambio no se puede efectuar. Es decir, de alguna manera uno se siente tragado. ¿No ven lo que estoy diciendo? Esas son la parte de las dinámicas. Son mucho más complejas, pero eso es parte de la dinámica. ¿Hay otra pregunta? Sí, aquí Tarwe preguntaba ¿Quién? Carmen. Preguntaba si habías escrito libros de los dos sistemas, de Adán y Eva, y entonces le escribimos que no, que hasta el momento hay escritos de Eva y Adán. Están escribiendo discípulos, algunos discípulos están escribiendo libros. Hay tres personas que sé que están escribiendo el libro de la danza de Adán, ¿no? No sé. Yo no voy a escribirlos. Pero bueno, el libro de la canción de Eva de Sande y Laura Mayorga es un buen libro. Es un buen libro, ¿no? Así que ahí tienen. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Chicas, ¿alguien más en el chat? Acá hay una pregunta acá. Bueno, yo quisiera preguntar qué tanto al liberar esos arquetipos, porque no sé, yo siento, pero es una percepción personal, que en un sentido, por justamente esa historia ancestral y de constelar y familiar y demás, en un sentido todos tenemos todos, ¿no? Bueno, yo siento que todos tenemos todos de alguna manera, como en menor, mayor grado, más activos, más dormidos, pero ahí están. Entonces, ¿qué tanto también en esta parte ligado con la pregunta de Leti, se liberan, pero también se integran? O sea, ahí yo tengo la duda de qué tanto, porque nos decía que era que el trabajo con los arquetipos es liberarnos de esa carga patriarcal, pero qué tanto integrarlos puede ser una fuerza más grande para trabajar con ellos, como para ponerlos de nuestro lado, como para ocuparlos como una fortaleza en lugar de algo que está en contra. Mira, o miren, hay un mandato bíblico que es parirás con dolor. Hay varios libros, yo tengo 2 en mi casa, uno es una tesis universitaria de los años 80, de un médico catalán,
pero hoy la neurociencia esto lo dice, no hay ninguna razón biológica para que la mujer tenga dolores de parto. Y de hecho los dolores de parto son mirados, o son por la neurociencia hoy, son mirados como una reacción patológica. En la disposición orgánica está preparada para que esto no ocurra, pero las mujeres tienen dolores, y algunas muy terribles, por aquello de parirás con dolor. Eso es un arquetipo, parirás con dolor. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué sentido tiene integrar? ¿Entienden? Lo que uno tiene que hacer es disolver ese mandato, ¿no? Entonces, por eso digo, hay recursos en los arquetipos que uno puede integrarlos, puede aprenderlos, pero de la fuerza arquetípica en sí mismo uno tiene que liberarse. Porque la fuerza arquetípica lo que pretende es que todos seamos iguales. Y la individuación lo que quiere es que cada uno sea diferente. Ese es el punto central. Entonces, yo qué sé, tal vez una cuestión de lenguaje, ¿no? Cada uno lo dirá como quiera. Pero la idea es entender que hay una fuerza evolutiva, que es la individuación, y una fuerza contraevolutiva, que es, por ejemplo, los arquetipos. Mírenlo así. Nosotros estamos viendo en México un momento, como hace tiempo, no es de ahora, difícil, un momento en el cual además se está sincerando lo que ocurría, ¿no? Yo qué sé, yo voy a Chihuahua, ¿no? Y me entero de muchas cosas, y antes me enteraba también, simplemente que antes no aparecían. ¿Sí? Pero no importa. Es una sociedad en la cual se resuelven los conflictos por la violencia, se matan, se chinga, se asesina, se viola, pero nuestros padres hicieron lo mismo, nuestros abuelos hicieron lo mismo, y nuestros bisabuelos hicieron lo mismo, y todos hicieron lo mismo. Si nosotros seguimos honrando a nuestros ancestros, vamos a repetir lo que nuestros ancestros hicieron. Nosotros tenemos que honrar a nuestros descendientes. Entonces, honrar a los ancestros es un arquetipo. Los honramos si fueron buena gente, y por un hijo de la chingada, si fueron unos hijos de la chingada, no tengo por qué honrarlos. Pero es tu papá. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que amar a mi papá y honrarlo si fue un hijo de la chingada? Que no es el caso, ¿eh? Claro, entonces, ¿pero qué nos enseñan? Hay que honrarlos. Es un arquetipo, es un mandamiento. Que estamos jodidos hasta el tuétano con eso. ¿Me siguen esto? Entonces, ese es el punto. Entender que si no nos liberamos de esos mandatos arquetípicos, vamos a seguir repitiendo la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso sería un poco así como un trabajo de, bueno, desde las flores de Bach, a lo mejor me suena también como biodescodificación. O sea, yo por ejemplo sí siento esa parte de honrar a los ancestros, pero justamente honrando ese trabajo que ellos tuvieron que hacer, de que no tenían las herramientas que tenemos ahora y que ahora, por ejemplo, a lo mejor a mí, a mis hijos, a mis descendientes, les toca liberar y cortar esa... A mí no me toca liberar nada, ¿no?, de mis ancestros. Ni tengo que pagar deudas de mis ancestros. Eso es problema de ellos. Es como si yo voy a comer y vos estás en el restaurante y yo me levanto y le digo al mozo, cóbrele a ella mi comida. Y vos decís, pero ¿qué? Si es tu comida. Nosotros no tenemos que honrar ni pagar nada de lo que nos corresponde. La tarjeta de crédito mía la pago yo. No, ya te dejo, no te pago la tuya, ni la de ella, ni la de ella, ni nada. Entonces, nosotros nos venden el cuento que tenemos que honrar y tenemos que liberar y cancelar. Nada, es cuento chino. Es esta ideología de New Age que es cuento chino. Es como el tema del perdón. Si vos me chingás, yo no te voy a perdonar, porque si yo te perdono, te libero del trabajo que vos tenés que hacer con eso. Vos sabrás lo que haces. Yo no voy a quedar atado a ningún rencor, ningún odio, pero yo no tengo que perdonarte ni no perdonarte. Porque encima de que vos me chingaste, no vos, digo, sí, encima que me chingaste, yo además te libero de la tarea que vos tenés que hacer con la responsabilidad de haberme chingado. Sí, perdóname, ¿qué quería decir? No, está bien, está bien. Bueno, yo lo decía justamente en función, sí, o sea, lo que les correspondió a ellos, les correspondió a ellos, pero de alguna manera... Sí, pero justamente es lo mismo, disolver ese peso. Es decir, yo muchas veces a mí me invitan al mundo constelar, ¿no?, para hablar de las cosas que yo hablo sobre trauma y otras cosas, ¿no? En congresos, eventos, lo que sea. Entonces me encuentro con estas historias. Entonces suponete tu bisabuelo o un bisabuelo fue hijo de una chingada. Y entonces yo ahora cargo con un síntoma de expiación por lo que hizo el bisabuelo.
Entonces debo decir, fue un hijo de la chingada, porque encima, además me lo pasó, y además yo tengo que honrarlo. ¿Honrar qué? Que él nos hizo cargo es como, yo me acuerdo un día que estaba acá, hace unos años, estaba en México ya, ¿no? Pero el ex presidente Calderón dijo feliz y contento porque habíamos conseguido un préstamo a 100 años. Y yo digo, pero los tatarabisnietos van a estar pagando un crédito, es decir, así cualquiera contrata un crédito. Yo contrato un crédito y que lo paguen los que vienen. Eso no es ser responsable. Eso es ser hijo de la chingada, que sea, ¿eh? Entonces, hacerme responsables, las deudas que tengo contrato las pago yo, pero las que no son mías no las pago. Y no contraigo deudas que tienen que pagar otros. Eso se llama en psicopatología psicopatía. Entonces, nosotros eso lo damos como una cosa aceptada, que bien, yo qué sé, ¿no? Fantástico. Y no es así. No tenemos que permitirlos. Entonces, ni las deudas ancestrales, ni las deudas económicas, ni las deudas nada. Nosotros solamente tenemos que pagar lo nuestro. Y la gente que le quiera vender otro argumento, que paguen ellos. Pero a mí ese argumento, podemos no estar de acuerdo, pero eso es lo que yo pienso. Micrófono por acá. Dale. Mira, esto que yo digo es, digamos, no es una ni mayoritaria, pero tampoco es solitaria. Hay gente que piensa cosas parecidas. El tema es imaginar, si tu padre fue abusivo, te abusó, te violó, lo que sea, vos tenés que honrarlo, agradecerle, porque te dio la vida. Eso es fue un hijo de la chingada. Pues mi padre sí, pero es un hijo de la chingada. No tengo que honrarlo ni amarlo si no lo amo y si no merece la honra. Yo lo que siento es esto, es decir, es eso nada más. En la medida que nosotros sigamos ligados a pensar arquetípicamente, miren, hay un video que a mí me impresionó muchísimo, y yo lo respeto mucho a ver, ¿no? Un video que a mí me impresiona, estaba en Rusia haciendo un trabajo de constelación, lo estaba haciendo su mujer, ¿no? Y entonces había una chica de rodillas, ya es todo un tema, entonces ella le decía que tenía que pedirle, tenía que honrar a la madre. No sé cuál es la historia de la chica, no me acuerdo, ¿no? Que la chica decía que yo no quiero honrar a mi madre, no quiero saber nada. Entonces, y le insistía, Eva, ¿no? Y entonces, en un momento, una persona que rodeaba, que no estaba en la escena constelar, dijo, bueno, pero no lo obliguen. Y Ver la echó de la reunión. Le dijo, usted se va. Si usted no está de acuerdo, se va. Eso es patriarcal. ¿Entendés? Es decir, a todos nos sale. Entonces, a todos nos sale. Pero lo que estoy diciendo es, yo no tengo por qué honrar lo que no merece ser honrado. Ni tengo que pagar deudas que no me pertenecen. Punto. Perdón, Pati, ¿podés repetir cuál fue la pregunta que le hiciste a Eduardo? Porque las chicas por el micrófono no lo escucharon. Bueno, pues simplemente que a mí me parece muy atractiva esta postura porque es como muy diferente a lo que hemos estado escuchando de otras corrientes, como son, por ejemplo, las constelaciones familiares, donde justamente de lo que se habla es de honrar a los ancestros, sean como sean, y de mantener un vínculo saludable, y esto quizás a través del perdón, o no sé cuál sea de las distintas condiciones como se deba trabajar esto, pero finalmente la filosofía es totalmente diferente, y esta postura viene como a contradecir esto. Me parece a mí muy interesante, pero es como en este mismo momento, temas que son tan actuales y finalmente tan opuestos en la manera de manejar la situación, ¿no? De sanar y de evolucionar, ¿no? Por ahí va la pregunta. Gracias, Pati. Sí, evidentemente esto trae mucha contradicción, ¿sí? Arriba contigo, y bueno, cada uno tendrá su postura. Esta es la mirada del doctor Greco, ¿no? Bueno,
Dejamos acá, este es un tema que tenemos para mucho, ya nos veremos en otra oportunidad, en esta vida, bueno, ya nos veremos. Es un tema de reflexión, lo importante es que ustedes tengan presente de no cerrar ningún código, ¿no? Las flores son herramientas, lo que cura es la relación, lo que sana es la relación, las flores curan, lo que sana es la relación. Entonces, las flores nos llevan a eventos relacionales donde nosotros vamos a experimentar transformaciones en la vida, ¿no? Entonces, no se cierra en un código. Uno puede decir, bueno, yo voy a trabajar esto, voy a trabajar de esta manera, como una experiencia, pero siempre estar abiertos a las posibilidades de lo que la clínica o la persona nos va generando, nos va diciendo, ¿no? Escuchar, mirar y seguir lo que el alma del paciente va necesitando. ¿Hay otra pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Aquí preguntan, Mónica, ¿hay curso de estas esencias para entender los arquetipos? Bueno, ¿Qué? la parte técnica, ¿cuándo va a ser el taller de arquetipos masculinos? Habíamos dicho que iban a ser 12 clases, no me acuerdo qué días. A partir de septiembre, pero mandamos la información. A partir de septiembre, ¿qué días habías dicho? Un martes. Martes de 5 a 7. Los martes de 5 a 7, a partir de septiembre, 12 clases. Son 12 clases, a lo mejor alguna clase está salteada, ¿no? Por mis viajes, pero son 12 clases. Vale, y el resto de la información la mandamos por correo o WhatsApp, chicas. Magda, maestro. Alumna. Bueno, Leo, yo tuve ingesta de los 12 arquetipos femeninos, con Artemisa me sentí en mi elemento, con energía, alegre, como hacía mucho tiempo no me sentía. Con Cenicienta me fui al inframundo, deprimida, no merecía nada, etcétera, etcétera. Fue exactamente los dos polos. ¿Podría explicarme por qué? Y 1000 gracias por esto último, porque a mí me han metido 1000 veces en la cabeza honrar a los hijos de la chingada de mi familia. Miren, los seres humanos somos polar. La polaridad es un dato de la naturaleza. Y no tenemos que ver la polaridad como conflicto, sino la polaridad es un dato de la naturaleza. Y todas esas cosas están en nosotros, todos esos arquetipos están presentes en nosotros. Entonces, muchas veces algunos arquetipos nos hacen sentir en el cielo, otros arquetipos nos llevan al infierno. El otro día me mandaron un meme que había una mujer, se presenta al juez y le dice, vengo a verlo, a hacer una denuncia, porque en mi oficina el jefe acosó a todas las empleadas menos a mí. Entonces vengo a hacer una denuncia por discriminación. Entonces, cada uno reacciona, en fin, eso es lo que voy, reacciona como puede, ¿no? Entonces, pero es perfectamente posible. Ahora, lo que hay que ver, lo que hay que entender es, ella decía, Artemisa y Cenicienta. Hay una conexión profunda entre Artemisa y Cenicienta. Entonces, Artemisa va a ser, a lo mejor tenía que haber sido al revés la toma, ¿no? Artemisa va a ser a una mujer Cenicienta que descubre todo su potencial y toda su riqueza, toda su fuerza y todo su poder. Es decir, Cenicienta, el poder lo tiene embrutecido, dormido, tapado, pero lo tiene. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, chicas y chicos.